Okay, maybe we could get started. Can I get a clearance from the technical team? We can start, and from the HUL team? Yes. Okay, thank you. Okay. Thank you, Martin. Alba, can we start? Are we waiting for any speakers? Alba, can we start? Okay, I think we can get started so we don't lose time. So first of all, Vamos a empezar para no perder tiempo. Antes de nada quería darles la bienvenida a todos a esta sesión vespertina de nuestra reunión técnica para organizar la celebración del aniversario de la Declaración sobre el Patrimonio Mundial. Es un placer estar aquí y espero que les parezca bien la parte técnica de la reunión, que ya ha estado bien organizada. Aclarar primero que hay interpretación al inglés y al español. Pueden seleccionar el idioma que quieren oír. Tenemos entonces hoy las reuniones técnicas. Va a seguir habiendo el registro, las inscripciones para la reunión hasta el lunes 23 y el 24. El día 23 es cuando hacemos la inauguración oficial. Y hay varios eventos preparados y reuniones diversas con gente importante. El viernes 24 se va a hablar de la implementación del PUH. Hay muchas ciudades implicadas y podremos entonces hablar con más detalle de los aspectos técnicos en las mesas redondas. Voy a hacer una presentación breve de la recomendación que ya les sonará muy familiar a todos. Entonces, hay interpretación en inglés y en español, como decía. Y ya les dije que pueden elegir oír la interpretación si lo desean. Todos los participantes, por favor, tengan los micrófonos cerrados si no tienen que intervenir en la reunión. Vamos a ver las primeras diapositivas. La recomendación PUH se aprobó en 2011 en la Conferencia General de la UNESCO y la tienen que poner en práctica los Estados miembros de modo voluntario. Se trata entonces de proteger los objetivos de desarrollo urbano. Se aplica en todas las ciudades históricas y tiene un enfoque paisajístico. Se toma en cuenta la relación entre la historia, los valores sociales y demás. En esta recomendación se pone de relieve un enfoque global de los cascos históricos. Se ven las zonas históricas urbanas como zonas de múltiples capas interrelacionadas.
La reunión de expertos que se celebró en 2020 se centró sobre los problemas que está habiendo en el patrimonio de la humanidad en general. Se ha planteado una metodología para identificar el trabajo de conservación que se debe hacer. Se intenta también mejorar el enfoque en 6 etapas que se está poniendo en práctica ya desde hace unos años. Y por último, señalaré 2 cositas nada más. Presentar muy rápidamente el trabajo que se está haciendo sobre la recomendación y sobre las ciudades históricas. Hay 1.200 ciudades que son patrimonio de la humanidad actualmente. Y tenemos ahí en la pantalla también mención de la recomendación, donde se habla de metodología y cosas más prácticas. Espero que estén recibiendo todos ya el boletín mensual del patrimonio de la humanidad. Si no, se pueden abonar, es muy interesante. Y se edita en inglés, francés y español. Si no están abonados en el sitio del patrimonio de la humanidad, lo pueden suscribir. ¿Qué más? Esta de selección de las mejores ideas para proteger el patrimonio de la humanidad, que tenemos aquí en la pantalla también mencionadas. Y ya está. Les deseo que disfruten mucho de la reunión y le voy a pasar la palabra al señor Eduardo Rojas. Es un placer tenerle con nosotros. El señor Rojas es famoso en el mundo entero por el trabajo que ha hecho sobre la conservación del patrimonio mundial. Es profesor invitado en la Universidad de Pensilvania actualmente. El relator de esta reunión tiene un papel muy importante porque tiene que resumir lo que se diga hoy y lo tendrá que relatar el día 24. Es Maya Ishizawa la encargada de hacer ese trabajo. Y sin más, le doy la palabra al señor Eduardo Rojas. Adelante. Buenos días, buenas tardes a todos, depende de dónde estemos. Bueno, es un gran honor para mí estar hoy día con ustedes y compartir esta celebración tan importante para todos nosotros. Y mis primeros agradecimientos son a la UNESCO por distinguirme con este encargo de presidir esta conversación. No quiero tomarme el tiempo que es necesario para discutir los casos que vamos a estar conversando hoy día, así que quiero hacer solamente unas muy breves remarks o puntos que quiero levantar. Pues el siguiente slide, por favor. Porque creo que la recomendación hizo un cambio o produjo un cambio de enfoque muy importante en todo el mundo y en América Latina también. Esencialmente promovió un cambio de enfoque centrado exclusivamente en el patrimonio físico y material de las áreas urbanas, a un enfoque integrado de todas las capas culturales, ecológicas, de intervención humana y de comportamiento humano que constituyen el patrimonio urbano. Yo creo que es un cambio fundamental en la concepción patrimonial que
pero por cierto también no es algo que es muy ajeno a la profesión del desarrollo urbano, de la gestión del desarrollo urbano. O sea, produjo entonces un camino de intersección entre las ideas de la conservación del patrimonio con las ideas de la gestión del desarrollo urbano, lo cual es muy importante porque en la esencia del concepto de los paisajes históricos urbanos está la idea de la gestión del cambio. Entonces ahí se produce una base teorética y conceptual de conjunción entre las dos profesiones. Y sobre todo, un aspecto muy importante es que la recomendación propone una metodología consensuada para abordar el patrimonio. Y ustedes ven ahí en el slide, ¿no es cierto?, la metodología no solo mapea los recursos, pero segundo, alcanza consenso sobre qué hay que conservar y después evalúa las vulnerabilidades al cambio. Yo creo que estos tres conceptos son muy importantes, no estaban presentes en la concepción canónica de la conservación del patrimonio y creo que la recomendación los trae a colación. Siguiente, por favor. Y creo que aquí ha tenido en la región, ¿no es cierto?, un gran impacto analítico. Muchísimas unidades académicas, municipalidades, centros de estudio que están usando la metodología para evaluar y analizar el paisaje histórico urbano. Yo he tenido mucho contacto con la ciudad de Cuenca, que ha hecho esto desde muy al principio, pero es parte del grupo de ciudades y tenemos acá casos muy claros en los cuales los conceptos de la recomendación siendo usados a la escala de ciudad, a la escala de barrio, a la escala de ciudad, o sea, realmente a cualquiera de las que estemos operando. Y creo que por eso mismo que está empezando a tener ahora un impacto importante en las intervenciones y proyectos de conservación de patrimonio y desarrollo urbano. Creo que, sin embargo, todavía estamos muy al inicio del impacto que la recomendación ha tenido en los modelos de gestión del desarrollo. Yo creo que eso fue mencionado en la apertura y creo que es muy importante y quiero referirme a eso. La segunda, por favor, siguiente. Y la cuestión de la gestión, ¿no es cierto? Hay muchas ciudades que han avanzado, en las que van a ser ejemplos. Yo pongo dos nada más acá. Dos de Ecuador, Cuenca y Quito han avanzado en esto y hoy día vamos a ver una de ellas, Guanajuato, pero Oaxaca en México también. Hay otros países de América Latina que están avanzando, pero creo que el concepto de gestión integrada de las áreas patrimoniales con la gestión del cambio y el desarrollo de las ciudades es todavía una materia pendiente en muchísimas ciudades de la región. Siguiente, por favor. El punto, ¿no es cierto?, es que tenemos que lograr un estado en el cual los actores sociales involucrados en el proceso, tanto como promotores, como financiadores o como beneficiarios, coincidan en aspectos fundamentales del proceso, que son qué se conserva, cómo se conserva y cómo financiamos esta conservación. Y aquí hago una salvedad muy breve, yo tiendo a hablar de actores sociales más que stakeholders, que es un concepto un poquito muy englobante, que engloba muchas diferentes variedades. Actores sociales involucran muchos tipos de intereses en el patrimonio, desde los más espontáneos y quizás efímeros, como puede ser la de un turista pasando por un centro histórico por una visita de 2 horas a través de un tour, hasta aquellos que están invertidos en el centro histórico porque viven, trabajan y han estado ahí por muchos siglos. Siempre me recuerdo el ejemplo de un luthier que cuando le dijeron que iban a tener que demoler su casa en el centro histórico de Madrid, dijo, bueno, se acaba mi trabajo porque acá tengo maderas desde hace 3 generaciones de mi familia para hacerlos, y si las cambio, pierdo las humedades. O sea, los niveles de interés en los centros urbanos son muy variados y queremos capturarlos todos para poder realmente tener una gestión integrada y una gestión que responda a las necesidades de todos. Siguiente, por favor. Y de ahí donde viene que lo que tenemos que lograr y tratar, y ahí donde viene el desafío que creo de los próximos años, que todos estos actores sociales, que son muchos, actúen de una forma coordinada, sean constantes en su interés y realmente muy profundamente comprometidos. La siguiente, por favor. Y el punto está que para lograr esto es bien difícil de hacerlo si acaso toda la preocupación y toda la regulación y toda la intervención en el centro histórico, en la área urbana o la área urbana patrimonial o los paisajes urbanos patrimoniales, cualquiera sea la escala, viene de arriba hacia abajo. Es
una actitud, ¿no es cierto?, vertical. Además, disgregada. Hoy día en cualquier país de América Latina tenemos una dispersión de instituciones que están por distintas razones interesadas en el problema de las áreas históricas patrimoniales, pero no tienen una coherencia de visión. Yo creo que hay que privilegiar lo más rápido que podamos la función de las autoridades locales, que son las responsables del territorio, a través de transferencias de funciones, a través de asignaciones de recursos, a través de permitirles asociaciones de distinto tipo con el sector público, sector privado, semipúblico, y mover entonces las actividades, las entidades nacionales y regionales a actividades de rectoras o facilitadoras, más que interventoras. Siguiente. Este es un cambio muy fundamental, porque significa cambiar la lógica a través de la cual estamos operando y pasar de tener solamente preocupación de normas de conservación del patrimonio físico superimpuestas a las del desarrollo urbano, pero además decididas y superimpuestas sobre las municipalidades por organismos nacionales, a tener un enfoque de instrumentos de planificación y de intervención que miren las distintas capas y los distintos aspectos de los paisajes urbanos patrimoniales: el medio ambiente, la cultura, la economía formal e informal, los espacios públicos, las edificaciones, las festividades, los usos, las costumbres. Entonces es un desafío muy complejo, pero que creo que es mucho más abordable de la escala local, y entonces esta redistribución de funciones entre lo nacional, regional con lo local pasa a ser una cuestión bastante importante a trabajar. Siguiente, por favor. El punto está en que una vez que las cosas estén en el ámbito local, también van a necesitar mecanismos para coordinación de los distintos actores, tanto los públicos, los privados, los semipúblicos, en sus distintas combinaciones. En cuanto a definir qué objetivos buscamos con el patrimonio, cómo priorizamos las intervenciones, tanto regulatorias como de inversión, cómo financiamos esto, y cómo nos hacemos cargo de la operación y mantenimiento. Si ustedes ven acá en el slide distintas agrupaciones, distintos mecanismos que se pueden usar en esto, lamentablemente en América Latina tenemos muy pocos de estos mecanismos disponibles, tanto en lo legal como en lo funcional, y en consecuencia ahí es un gran desafío a futuro. Siguiente. El punto es que lo que tenemos que lograr en el mediano plazo es, ¿sí? Estoy en el minuto, uno más. Eduardo. ¿Sí? Yes, please. Tengo un minuto. Yes, please, because we are in a very tight schedule and we will have no more interpretation after 5 o'clock. So we really have to make sure to wrap everything up carefully. Este es el penúltimo. Thank you so much. Digo seriamente que tenemos que superar la situación dominante en que las designaciones y todas las decisiones del patrimonio se toman de arriba hacia abajo por un pocos actores y son financiadas fundamentalmente por el gobierno, con muy poca participación de la comunidad, y generan al final grandes procesos de cambio que son negativos para la comunidad. Siguiente, ¿no? Este futuro, siguiente slide, ¿no? Y sería cuando consigamos que muchísimos actores actúen consonantemente, comprometidos y en forma central. Este es un caso de Quito que lo ha hecho muy bien por muchos años y sigue haciéndolo. Siguiente slide, por favor. Entonces, lo que hoy día tenemos que preguntarnos, y aquí termino, ¿no es cierto?, para esta conversación con estos casos tan interesantes que vamos a tener, como digo, a la escala de barrio, a la escala de ciudad, a la escala de edificio. Bueno, ¿cuánto hemos avanzado? ¿En dónde nos encontramos de la perspectiva de cada uno de nosotros en implementar lo que significa los paisajes urbanos históricos? Pero ahora, ¿qué reformas sería necesario introducir para avanzar en las cuestiones institucionales, normativas? Y obviamente, ¿qué lecciones sacamos de las buenas prácticas que vamos a ver hoy día para lo que vamos a hacer en nuestras propias ciudades? Con esto devuelvo a ustedes el control de la reunión, y estoy listo para comentar los casos de estudio y conversar sobre esto. Muchas gracias. So maybe we could just move on to the next case study. Pues vamos a pasar a escuchar el siguiente estudio de caso. Dejamos todas las preguntas para el final de todas las presentaciones. Así no perdemos tiempo. So I'll leave it in your good hands to
Les dejo que organicen solos entonces el intercambio de micrófonos de aquí al final de la sesión. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Zamarvide, yo trabajo para el programa de ciudades del Patrimonio Mundial en UNESCO y voy a ir dando paso a los diferentes ponentes, si os parece bien. El primer ponente de esta tarde sería la ciudad histórica de Puebla, una ponencia hecha por el gobierno estatal. Adelante, tenemos hoy a Daniela Calderón y al secretario general del área de cultura, por favor. Bueno, nosotros vamos a presentar el caso de Francisco en la zona de barrios en la ciudad de Puebla. Como todos saben, la ciudad de Puebla es la cuarta ciudad más grande de México con una extensión territorial de 534.033 kilómetros cuadrados. Se fundó en 1531 bajo la ordenanza de la reina Isabel de Portugal en una zona donde existían algunas fundaciones originarias y en el centro de esta ciudad española. Su trazo es una norma de leyes de Indias de forma de edad. Se declara por la UNESCO en el 87 como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y se declara zona de monumentos históricos por el gobierno federal en 1977. Son 7 kilómetros cuadrados aproximados, consta de 391 manzanas en donde se protegen edificios con valor histórico y hay 2.619 edificios catalogados por la institución normativa federal y actualmente ratificados por el Ayuntamiento 3.219 por su valor histórico del siglo XIX. Esta área se duplicó, es el crecimiento que tiene la parte de la ciudad entre 1960 y 1974 para rebasar las 5.600 hectáreas en la parte de desarrollo central. En 1970 pues hay un despoblamiento paulatino y eso se genera mucho por el crecimiento de la ciudad, por la especulación inmobiliaria al interior de la zona, haciendo presente una transformación y deterioro de este patrimonio histórico. En el año 2000, la discrepancia es mucho mayor, oscila entre 22.600 y 27.000 hectáreas por el crecimiento fomentado por un despoblamiento en el interior del centro histórico. ¿Esto qué hace? Hace una fragmentación social y espacial, generando un grave deterioro en la calidad del medio urbano y su habitabilidad. El patrimonio urbano material e inmaterial es, por lo tanto, un recurso capital para mejorar la habitabilidad de la zona urbana degradada, obedeciendo a la necesidad social para preservar los valores comunes de identidad, sin olvidar el legado histórico de su conjunto del paisaje urbano. El gobierno del Estado, por ello, desarrolla una ambiciosa propuesta de regeneración urbana para la zona de monumentos, planteando el plan de manejo de San Francisco, que en realidad ahora lo hemos discutido y sería un plan parcial integrado al gran plan de manejo que hace el ayuntamiento en la zona de la zona protegida. Es una integración que permitirá dar respuesta a las necesidades medianas, acciones de planificación a corto y mediano y largo plazo. El patrimonio urbano material e inmaterial que constituye un recurso capital para mejorar la habitabilidad de las zonas urbanas degradadas. Esto se hace por medio de un programa que se llama San Francisco, que es el proyecto de la integración urbana que determina la respuesta a las necesidades mediante acciones de planificación a corto, mediano y largo plazo. El abandono de inmuebles por la consecuencia de dinámicas sociales y económicas, las tensiones sociales que se dan entre sus habitantes, que constituyen el debilitamiento del tejido social, la imagen urbana deteriorada, que es un punto débil para la gente que visita la zona, y el espacio público que se empieza a hacer subutilizado. Desarrollar proyectos integrales, entonces, deben de garantizar el rescate y la preservación de la zona, en este caso, de los barrios perimetrales, barrios fundacionales, hacia la zona histórica española.
garantizar la realización de las acciones más acertadas y sustentables para el aprovechamiento en bien de los habitantes. Se realizaron para ello una participación de talleres interbarriales relacionados a la problemática social y a nivel de infraestructura, donde se obtuvieron los siguientes resultados. En la problemática social observamos inseguridad en la zona, falta de comunicación entre habitantes, educación y respeto a la infraestructura inmobiliaria del barrio. En las problemáticas a nivel de infraestructura encontramos alumbrado público ineficiente, una problemática de malas condiciones en calles y mantenimiento de inmuebles en condiciones de deterioro y con peligro de derrumbe. Para ello hicimos una identificación de polígonos de intervención. Este es desarrollar en este polígono unas políticas públicas para la recuperación de los espacios públicos. Primero, detonar proyectos de equipamiento urbano que ayuden a la recuperación social y económica y detonar proyectos con vocación turística que consoliden la zona histórica de los barrios fundacionales. Eso para crear economías. Para ello, hay una diversidad de proyectos, entre los nombres que se conocen en la zona, como el Paseo Viejo, una vivienda de interés medio, clínica, vivienda de interés bajo, mercado, paseo integral de comunicación, museos de sitio, unos jardines botánicos que se pueden integrar, proyectos de pueblos mágicos, vivienda para estudiantes, universidades, escuelas de oficios, o sea, crear un gran sistema para que también sirva en la visita hacia la parte del estado de Puebla, como un centro de orientación hacia lo que también tenemos alrededor. Jardín de Analco, el Puente de Obando, un camellón integral en la 3 Oriente, que está el puente más antiguo de la ciudad, las plazas que se integran en estas zonas, fuentes, Paseo de San Francisco, un jardín donde está actualmente un hospital, o sea que todo está integrado en la parte entre jardines, entre paseos y entre plazas de rescate de las zonas de religión y de festividad, como la Plaza de Prateros, el Jardín de San Juan del Río y la rehabilitación de la 14 Norte Sur. Las dificultades es generar acuerdos con líderes. Es una despoblación de la zona. Hay inseguridad, apatía vecinal e integración con los 3 proyectos, con los 3 niveles de gobierno. El aprendizaje es el trabajo que debe ser siempre transversal, involucrando a todos los actores, un trabajo social que forme las economías, el arte y la cultura, siendo esta un medio para el cual se rompen todas las barreras. O sea, las dificultades, lograr que no haya dificultades, al contrario, que sea totalmente integral en una zona de proyecto. Y este proyecto busca promover a la ciudad más incluyente, integrada y conectada. Es una planificación de un diseño urbano de gobernanza, legislación y economía urbana, creando vínculos entre los habitantes del barrio. Nos interesa promover la política pública, la inclusión social, la eficiencia económica y la protección del ambiente, y proyectar todos los asentamientos donde todas las personas pueden gozar de igualdad de derechos y oportunidades. Sergio, disculpa, se nos está acabando el tiempo. Pues esto es la relación de este proyecto, que es integral en la parte de la zona. Gracias, Eduardo. Mil gracias. Muy oportuno. Estamos exactos. Sí. Agradecemos al secretario del Gobierno Estatal de Puebla, el señor Sergio Vergara. Gracias por su presentación. Y ahora tenemos al municipio, a la Municipalidad de Puebla, que nos va a dar su propia versión de lo que es la gestión del centro histórico, pero desde otro nivel público. Así que, por favor, adelante con la presentación. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Agradecemos la invitación para participar y celebrar con ustedes este 10º aniversario de la recomendación de la UNESCO sobre paisaje urbano histórico, por lo que les presentaré la iniciativa de protección del paisaje urbano histórico para el centro de la ciudad de Puebla. Para contextualizar, y algo que ya se mencionó un poco en la ponencia anterior, la ciudad de Puebla cuenta con una extensión territorial de 534.33 kilómetros cuadrados y una población de 1.692.181 habitantes. Puebla es la 4ª metrópoli más importante de México, por ser el núcleo de 39 municipios que conforman la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala,
y concentrar la mayor parte de la producción económica, administrativa y de servicios. Además, es un referente cultural y turístico con nombramientos que reconocen su patrimonio cultural tangible e intangible. Dentro del patrimonio cultural reconocido de esta ciudad está el Centro Histórico de Puebla, el cual fue inscrito en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año de 1987. Esta demarcación tiene una extensión territorial de 6.9 kilómetros cuadrados y cuenta con 2.619 edificaciones de valor histórico y arquitectónico bajo decreto federal. El valor universal excepcional y las condiciones de integridad y autenticidad de este sitio son reconocidos por los criterios de selección 2, por la planificación urbana basada en un plan de cuadrícula renacentista, y 4, por poseer arquitectura civil y religiosa única en su género, por la adaptación y fusión de estilos arquitectónicos de Europa y América, características que sin duda se deben proteger a expensas de un crecimiento urbano y turístico exagerado. Entre tanto, bueno, parte de los desafíos que enfrenta el sitio son, en principio, por una falta de manejo del bien cultural. Años atrás se tienen como antecedentes 2 informes de emisión de la UNESCO por la propuesta de proyectos que pudieron alterar el paisaje y el valor universal del bien. Por otra parte, la implementación de estrategias de conservación del sitio se ve afectada al cambio de cada administración de gobierno, por lo que nos enfrentamos a estar como en constante exhorto para lograr una coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Seguido de esto, es un reto el encaminar a las inversiones públicas y privadas de proyectos que estén en total sintonía y respeto, tanto de la zona histórica y sus atributos, pero también, como ya lo vimos, con el medio ambiente y la sustentabilidad. Este equilibrio es muy importante. Y por último, la zona inmediata al Centro Histórico de Puebla cuenta con una alta consolidación urbana por la gama de equipamiento y servicio que contiene. Si esto no se regula ante el crecimiento urbano, puede convertirse en una amenaza eminente para la línea de horizonte y el perfil de sitio, pero también afectar la vida de las personas, que es lo que estamos complementando, y de la densidad que hay en la parte de la zona colindante del centro histórico. De tal manera que la principal oportunidad para la protección del sitio está también en la actualización de las herramientas normativas, como es el Programa Municipal de Desarrollo Sustentable del Puebla, el cual se encuentra en este proceso de actualización, y esto permitirá integrar las estrategias para moderar el acceso al suelo intraurbano, así como la protección de su paisaje urbano e histórico, e insisto, siempre con el cuidado del medio ambiente, de la sustentabilidad y de la participación ciudadana. En razón de lo anterior y en seguimiento a las recomendaciones de la UNESCO sobre el paisaje urbano histórico, se impulsó la definición de la zona de amortiguamiento para la protección del perfil y paisaje del sitio, con la finalidad de establecer un crecimiento urbano gradual en torno al centro histórico y evitar la alteración del paisaje, tal como lo establecen las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, además de ofrecer una protección al patrimonio edificado cercano al sitio y, como hemos insistido, cuidar la habitabilidad y evitar cierta gentrificación que puede surgir en esta zona donde tenemos mayor densidad de población, particularmente la zona norte del centro histórico. Actualmente se realiza trabajo interinstitucional para la incorporación de la zona de amortiguamiento en la actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable, así como del Plan de Manejo del Centro Histórico de Puebla. Por una parte, para que esta zona sea reconocida en todos los instrumentos normativos del municipio, o sea, tenemos que escalarlo en los 3 niveles también municipales, pero también en compañía, evidentemente, de las otras 2 instancias, tanto estatal como federal, y para que esta zona reconocida, por otra parte, para que las transformaciones físicas de la ciudad no repercutan en el entorno inmediato del sitio. La zona de amortiguamiento contempla 9.6 kilómetros cuadrados horizontales. Esta se subdividirá en áreas, las cuales tendrán diferentes lineamientos respecto a la altura permitida de las nuevas construcciones. Estas condicionantes se realizaron con base en la cercanía límite del sitio cultural y a las alturas de las construcciones existentes en cada zona. Además, se contempla un buffer primario de 200 metros de límite declarado, en el que las alturas de las construcciones deberán de ser similares a las del centro histórico, y una delimitación secundaria en análisis ante el contexto geográfico. Con la implementación de esta zona se regulará el contexto urbano inmediato al sitio, evitando demeritar su paisaje, y se dará paso a un crecimiento urbano gradual, sin afectar las zonas sujetas a inversión. Cabe mencionar que otros bienes culturales de México inscritos en la lista Patrimonio Mundial, como Ciudad de México, Xochimilco, Oaxaca, Querétaro, San Miguel de Allende y Zacatecas, cuentan con zonas de amortiguamiento, lo que en reflexión muestra
la implementación de estas como una necesidad para la protección del paisaje. La zona de amortiguamiento ya se encuentra definida de forma técnica con las regulaciones que estarán sujetas a esta por parte de las autoridades competentes de la planeación urbana del municipio de Puebla, pero no obstante, para generar cualquier instrumento de planeación es importante siempre construirlo de la mano de sus residentes, porque finalmente son quienes habitan el espacio de forma cotidiana, por lo que la participación ciudadana será fundamental para la actualización de los instrumentos normativos que regularán la zona de amortiguamiento, trabajo y talleres que estamos realizando constantemente. Los resultados e impactos esperados en la implementación de esta zona de amortiguamiento será de beneficio para la gestión de las transformaciones físicas. Procurará que las intervenciones contemporáneas se integren armónicamente con el entorno histórico. Contribuirá a la mitigación de impactos negativos en la inserción de nueva población con la regulación en el reciclaje urbano de las colonias circundantes a la zona histórica. Se brindará certidumbre a inversionistas en la generación de espacios urbanos y a la población en el acceso a espacios consolidados. A manera de reflexión... Graciela, si me disculpa, un minuto. Gracias. Sí, es de suma importancia que en relación a las tendencias y dinámicas de la ciudad, así como a las necesidades de protección y conservación de la zona histórica, se generen los diagnósticos y análisis correspondientes para actualizar las herramientas de planeación y normatividad y sobre todo dar continuidad a su implementación a pesar de los cambios administrativos. Esto es muy importante. Esta iniciativa contribuye al desarrollo sostenible con la conservación del bien cultural, asegurando un crecimiento gradual y de calidad, limitando los impactos negativos o de degradación del sitio en sintonía con el objetivo 11 de la Agenda Urbana 2030. Es claro que esta iniciativa es una de las muchas acciones que dan cabida al cuidado y conservación del valor de nuestro centro histórico. La implementación de la recomendación de la UNESCO sobre el paisaje urbano histórico es un tema que sin duda queda abierto al diálogo, análisis y reflexión para la protección de los bienes culturales, naturales y mixtos existentes. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre el turismo, la densidad de la población, la recuperación en ese sentido de la población y evitar a toda costa la gentrificación o mitigarlo de la manera que podamos, porque es un camino que ya está muy avanzado. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias por la interesante presentación. Una ciudad maravillosa, Puebla. Y bueno, le damos el paso ahora. Vamos a tener la oportunidad de conversar porque ustedes tienen aspectos muy interesantes ahí. La siguiente presentación, por favor. Valparaíso. Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar el caso de Valparaíso. Es un caso que está en proceso y bueno, dejo los saludos del alcalde Jorge Char, que no pudo acompañarnos este día, pero está muy entusiasmado de que podamos presentar el caso y que podamos generar alianzas también para poder replicarlo. ¿Continuamos con la presentación? Bueno, Valparaíso se encuentra en Chile, en la costa central del Pacífico. Queda a 115 kilómetros de la capital nacional en Chile, de Santiago. Tiene una superficie comunal de 30.908 hectáreas y solo el 20% de esa área pertenece a área urbana. La cantidad de habitantes es cerca de 300.000 habitantes y el 94% de esa población vive en la zona urbana, en este 20%. Y el sitio de patrimonio mundial solo corresponde al 1% del área urbana. La siguiente. Pasemos a la siguiente. En la lista de patrimonio mundial, Valparaíso fue inscrito el 2003 bajo el criterio 3, fundamentado en que Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa pacífico de Sudamérica. Corresponde a un sector de la ciudad de carácter marítimo portuario, cuyo trazado y arquitectura son una respuesta a un medio geográfico y topográfico muy particular. El área histórica de la ciudad se asienta en parte sobre sucesivos rellenos que buscaron ganar espacio al mar y sobre los empinados cerros que lo rodean, conformando un anfiteatro, donde se habita surcando quebradas, pendientes, un estrecho plan, dando origen a un paisaje de múltiples facetas, donde el cosmopolita puerto permite el desarrollo de tranvías, funiculares, sistemas de transporte eléctricos adecuados al territorio, que hasta la fecha se mantienen en funcionamiento. Pasemos a la siguiente.
Respecto a los desafíos y oportunidades, parte de las debilidades, bueno, el sitio de patrimonio se ubica dentro de este anfiteatro, por lo tanto es visto y se ve desde distintos puntos de la ciudad, y parte de las debilidades es que hay un alto deterioro de los inmuebles y un alto despoblamiento de la zona histórica de Valparaíso, generando una mala calidad de vida, un alto costo de la recuperación de los inmuebles. Por otro lado, existe la oportunidad de reutilizar los inmuebles. Por otro lado, toda la densificación que se genera en la ciudad está generándose en los cerros, en las partes superiores, donde hay menos conectividad, pero también a través de edificios en altura, quebrando esta imagen del anfiteatro. Y parte de nuestro desafío es volver a habitar este centro histórico, pero hasta ahora hemos estado mal acostumbrados a que cuando hablamos de patrimonio se establecen usos ya sean turísticos, hoteleros, o comerciales, y no estamos reutilizando el habitar el centro histórico. Y parte de las observaciones que hemos tenido en el Comité de Patrimonio Mundial, aparte de la recomendación del paisaje histórico urbano, es evitar la edificación en altura, entender el anfiteatro, o sea, el sitio dentro del anfiteatro, y que el proyecto portuario sea parte de la ciudad. Y parte de los informes de monitoreo es que hay un alto impacto y daño irreversible del proyecto portuario, pero también un mal estado de conservación del sitio. Pasemos a la siguiente. Y nuestro proyecto se ubica justamente en el centro de este núcleo histórico y de la declaratoria, en la Plaza Echaurren, el edificio que vemos ahí al fondo, un edificio que es municipal, y gran parte y lo más valorable de este proyecto, como bien habíamos escuchado antes a Eduardo, tiene que ver con que distintas instituciones públicas nos reunimos para ver posibles financiamientos que potencien la recuperación de edificios históricos para vivienda. Si bien existen financiamientos, no se habían podido aplicar en el caso de Valparaíso a ningún edificio, y necesitábamos un edificio que fuera público para poder no solo diseñar un proyecto, sino que formular una nueva manera de ver la recuperación de edificios. Pasemos a la siguiente, y postulamos justamente este edificio, al cual llamamos Tazara, pensando en reutilizar el uso histórico de este edificio, que era una plataforma comercial y viviendas en arriendo en la parte superior. ¿Qué nos ha pasado hasta ahora con las viviendas en el centro histórico? Es que tienen un alto costo, son generalmente segunda vivienda, son de veraneo, no son viviendas, además no son accesibles al común de la comunidad, sobre todo la comunidad que habita en el barrio Puerto, que mayoritariamente no tiene los recursos para poder acceder a la vivienda. Y existen métodos y subsidios de arriendo de vivienda, pero no tenemos arriendo de vivienda para este subsidio en Valparaíso, entonces la comunidad porteña termina yéndose a otras localidades. Y por eso pensamos en este proyecto, pasemos a la siguiente, que tiene que ver con rehabilitar este centro histórico a través de la recuperación de la plataforma comercial y de viviendas en arriendo en la parte superior. El proyecto, creo que lo que más ha logrado es precisamente confluir con distintos financiamientos. No existe financiamiento en este momento del Estado para este tipo de proyectos, ya que en lo que es patrimonio siempre se enfoca a la cultura y a actos culturales o turísticos, y por el lado de vivienda generalmente no adecua el uso o la recuperación de edificios en desuso. Pasemos a la siguiente. Bueno, y en Valparaíso, y sobre todo en el centro histórico, tenemos un alto grado de abandono de las propiedades, principalmente están utilizadas solo sus plataformas comerciales, y gran parte del valor del barrio Puerto es que esta plaza que está al frente del edificio tiene una gran vida tanto cultural, artística, y el bar que tiene en la esquina este edificio, en la parte inferior, es el bar más antiguo del Paraíso, y es donde nace todo este tema de la bohemia porteña. Entonces, la idea de confluir la recuperación del edificio no solo con la vivienda económica y accesible, para que familias que habitan el territorio puedan acceder a una vivienda económica en arriendo, mientras puede obtener una vivienda ya a través de un subsidio de compra dentro del mismo barrio. Pasemos a la siguiente. María José, 2 minutos. Sí, gracias. Bueno, y la plaza, y aquí vemos gran parte de la actividad que confluye en la plaza. Si bien existe un alto nivel de pobreza en el territorio y sobre todo en el barrio Puerto, cada vez y con más fuerza las comunidades han tomado las plazas para generar actividades. Y por eso pensamos, pasemos a la siguiente, en que en este edificio, donde además partimos analizando el sistema estructural, si el sistema estructural del edificio soportaba
Y precisamente, pasemos a la siguiente, el edificio tenía un conflicto estructural que requería un núcleo central de estructuración más la reestructuración de la fachada, y con eso podíamos, justamente con este refuerzo estructural más el análisis de la cabida del edificio, nos permite tener una plataforma comercial que actualmente está en uso pero con bastante mal estado, que incluye además usos comunitarios, ya que el barrio no tiene una junta de vecinos, una sede. Por lo tanto, le damos el uso comunitario también en la parte inferior, atravesamos el edificio en la planta inferior y en la planta superior tenemos viviendas en arriendo. Por lo tanto, potenciamos la vida de barrio, la memoria a través del reconocimiento de este edificio, sin tener, o sea, densificamos sin tener que construir en altura, sino que reutilizamos el edificio. Y además con eso controlamos el costo del precio. Tema que pareciera súper fácil y muy lógico, pero lamentablemente esto es la imagen que tenemos en el anfiteatro. La vivienda accesible es generalmente vivienda en altura que va perdiendo esta imagen de anfiteatro y que no va recogiendo los usos básicos que tenemos en la ciudad, que tienen que ver con habitar las escaleras, con habitar los recovecos de Valparaíso, y donde estos edificios en altura nos terminan también perdiendo el cómo habitamos la ciudad. Pasemos al siguiente. Bueno, y en definitiva, nuestro proyecto apunta a recuperar la vida de barrio y a generar un modelo. O sea, no es solo recuperar el edificio, la idea es generar un modelo de inversión que permita el funcionamiento tanto público como privado, pero en esta primera experimentación es solo del ámbito público. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Súper interesante. Aquí tenemos la escala del edificio y vemos cómo los conceptos de UNESCO están ya entrando en la conceptualización de los proyectos. Excelente. Vamos ahora a ver qué nos enseña Guanajuato. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días. Les saludo desde esta Casa Real de Gobierno en Guanajuato, Guanajuato. Nuestra casa consistorial, un edificio con más de 400 años de vida, muy probablemente el más antiguo de la ciudad. Guanajuato se ubica en el centro del país, en el estado del mismo nombre, tiene una superficie de 1,016 kilómetros cuadrados y una población de 194,500 habitantes. Guanajuato, como lo menciona nuestro señor alcalde en el video, tiene una riqueza cultural llena de tradiciones, costumbres, sabores y folclore. Ciudad llena de espíritu alegre, con una historia imprescindible, no solamente por ser un centro minero, sino desde tiempos muy antiguos se concentraron un sinfín de actividades que giraban en torno a la vida cotidiana de los habitantes guanajuatenses a través de sus fiestas civiles y religiosas. Fundada por los españoles en comienzos del siglo XVI, se convirtió en uno de los centros mundiales de extracción de plata, y por la arquitectura de sus edificios de estilo barroco y neoclásico, construidos a raíz de la prosperidad de las minas. Guanajuato fue escenario de la lucha de independencia, con acontecimientos que cambiaron nuestra historia. Aquí se encuentra la Lóndiga de Granaditas, ese granero donde se dio en 1810 el primer enfrentamiento armado de nuestra lucha de independencia, y también es una ciudad universitaria, fundada desde 1732, de la mano de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y que en su evolución recientemente, en 1988, son los mismos universitarios los que logran esta inscripción de la ciudad de Guanajuato en la lista del Patrimonio Mundial en un polígono de 2,167 hectáreas. Los criterios por los que fue aceptada nuestra ciudad son 1, 2, 4 y 6, que tienen que ver con la obra maestra, manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado periodo, ejemplo sobresaliente de un tipo de acontecimientos, tradiciones vivas con ideas de significación universal excepcional, pero sobre todo el gran valor de nuestra ciudad es su traza urbana, fundada en el fondo de una cañada y que con alerifes muy avesados fue posible darle florecimiento a un paisaje cultural arquitectónico con el que hoy contamos. Hablando de los desafíos y oportunidades, dentro de los puntos fuertes de esta ciudad, también llamada la capital cervantina de América,
es poseer una vasta y diversa riqueza arquitectónica concentrada en una morfología peculiar, en donde se desarrollan tradiciones populares, costumbres que le dan vida a esta ciudad. El capital arquitectónico histórico de nuestra ciudad permite atraer a visitantes generando oportunidades de desarrollo económico, turístico y social. La debilidad de nuestro sitio es el descuido que ha presentado derivado de la falta de sensibilidad de la población local, autoridades y visitantes. A la ciudad le va muy bien turísticamente, claro, excepción hecha por la pandemia que todos conocemos, pero necesitamos armonizarla con las acciones de conservación de nuestro centro histórico. El desafío es contar con el apoyo financiero para llevar a cabo acciones de cuidado y conservación del patrimonio. Dentro de estas actuaciones se encuentra el planeamiento sostenible. En el seguimiento de los informes de monitoreo reactivos, actualmente son presentados a través de la instancia federal, que es la Dirección del Patrimonio Mundial del INAH. Nuestro caso de estudio, el día de hoy queremos hablar de la unidad de gestión de centro histórico. Fue en 2018 cuando en el periódico oficial del gobierno del estado se publica el plan de manejo de nuestra zona patrimonial y la creación de la unidad de gestión de centro histórico. Pero es en 2020 cuando entra en operaciones y de allí se diseña un plan de trabajo muy concreto que en el link que aparece en la presentación que estamos llevando a cabo, a los ojos del mundo está nuestro plan de trabajo 2021 de esta naciente unidad de gestión de centro histórico y se encuentra un libro que compendia todas las iniciativas ciudadanas que se recabaron a través de un concurso del cual queremos platicarles también. Para cerrar el tema de la unidad de gestión de centro histórico, contexto y los objetivos. La unidad de gestión, lo que motivó la creación de esta unidad fue la falta de un órgano rector que marcara las directrices en el tema del patrimonio mundial para todas las administraciones municipales venideras. El objetivo es lograr a través de una articulación eficaz y eficiente de la gestión de centro histórico su valoración y conservación para incrementar los índices de habitabilidad. Necesitamos repoblar el centro histórico y también buscando la diversidad económica. Las acciones realizadas para dicho objetivo y la difusión es respaldada por la participación ciudadana. Componentes claves de esta iniciativa. Son dos grandes iniciativas las que están incluidas en esta presentación. Por un lado, el concurso Rediseña tu ciudad. ¿Cómo sería tu centro histórico ideal? Y ahí recogimos todas las iniciativas abiertas a la población, a profesionistas, estudiantes, amas de casa, niños, jóvenes, que quisieran exponernos cuál es su idea, a veces empírica, de qué es lo que requiere el centro histórico para mejorarse, pero no nos podemos equivocar. Si abrevamos de la ciudadanía y le preguntamos qué es lo que, en el punto de vista de quienes viven en la ciudad, qué es lo que se tiene que mejorar. Esta unidad de gestión de centro histórico se respalda en sus trabajos a través de la Universidad de Guanajuato, somos una ciudad universitaria, y a través de los colegios de profesionistas. Y la iniciativa del panel de barrios tiene el objetivo de conocer la historia y la arquitectura de cada barrio, difundir su potencial artístico, cultural, para situarlo Perdimos la voz de Juan Carlos. Sí, creo que hemos perdido a Juan Carlos. En obvio de tiempo les platico Ahí viene. de los resultados. Esta unidad de gestión ha obtenido los siguientes resultados en las líneas de acción antes mencionadas. En la parte del concurso Rediseña tu ciudad, se inscribieron 60 personas entre estudiantes, profesionistas y público en general, eligiendo
las 5 propuestas más viables para ser ejecutadas en la práctica. Insisto, esto se compendió en un libro que está a los ojos del mundo en cualquier latitud a través del enlace que hemos reportado. Y en lo que tiene que ver en el panel de barrios, ya van realizadas en este momento 3 de las 9 sesiones programadas con la participación de 11 ponentes, así como 100 presenciales y un enlace virtual de 210 instituciones de educación superior distribuidas a lo largo de todo el país. ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje? El conflicto principal en el lanzamiento del concurso Rediseña tu ciudad y en el panel de barrios históricos fue el cambio de estrategia para la difusión, ya que el confinamiento y las medidas provocadas por el COVID-19 fueron una limitante para usar los medios tradicionales con los que se informa a la población. Tuvimos que adaptar nuevas tecnologías, valernos de ellas como una herramienta de difusión, y el resultado de las líneas de acción que comenté anteriormente se pueden reflexionar para que las personas que tienen interés en su difusión o funcionarios actuales o venideros puedan abrevar de estas grandes experiencias. La contribución Carlos, se nos pasó el tiempo. Terminemos. Creo que perdimos de nuevo la voz de Juan Carlos. ¿Aló? Sí, Eduardo, yo creo que hemos perdido a Juan Carlos. De todas maneras, estaban al final de la presentación. Las presentaciones las podemos compartir más adelante si los oyentes están interesados. Estupendo, Alba. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Qué pena perdimos tus últimas palabras, pero sí recibimos el contenido central del mensaje, como ustedes también han trabajado. Las recomendaciones que hizo la UNESCO y sobre todo el punto 3 de la metodología sobre la participación comunitaria. Yo quiero darle ahora la palabra a Alba, quien nos va a hablar sobre el tipo de preguntas que tenemos en la encuesta que en línea que ha estado funcionando en paralelo. Así, Alba, adelante, por favor. Alba, estás en mute. Tienes que... Uy, perdón. Alba, ahí. Sí, ya está. Siempre pasa lo mismo. Antes de empezar el debate abierto, para incentivar un poquito la reflexión y animaros a buscar vuestras propias respuestas, hemos preparado esta encuesta en línea. Se trata de que cada uno individualmente se conecte a la página slido.com, como veis en pantalla. Al entrar en la página encontraréis un recuadro, una ventanita en la parte de arriba, donde pregunta el nombre de la encuesta a la que queréis responder. Ahí hay que poner HUL3, que sería nuestra encuesta. Y directamente accedéis a las diferentes preguntas. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer las 3 primeras. Es anónimo y conforme vayáis dando vuestras respuestas irán apareciendo en la pantalla que tenemos abierta y podemos ver un poco cuál es vuestra opinión. Yo las voy a ir leyendo en alto y voy a ir pasando a la siguiente. Espero que estéis ya preparados. Voy a empezar a leer. La primera pregunta sería: ¿a qué conclusiones o reflexiones habéis llegado después de asistir a estas presentaciones y casos de estudio? For English speakers, that would be what are your main takeaways from today's presentations? You can also answer in English. Tenemos la primera respuesta que dice: es necesario repensar los modelos de gestión y las competencias a nivel estatal y municipal. Vamos a ver si alguien más se anima. Esperamos un poquito. ¿Alguien más? Sí, mira. A ver
ver si la primera pregunta arriba, enhancing multi-stakeholder governance, que sería promover la gobernanza mediante grupos de diferentes socios o diferentes actores y compartir recursos y conocimiento. Alguien está diciendo que nos falta comentar el Caribe. Creo que nos queda pendiente para la discusión. Ahora llegaremos a ello. Gobernanza participativa, consensos, lograr que cambie el enfoque hacia el ser humano. De acuerdo. Yo creo que son puntos importantes ahora para traer al debate. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. A vuestro parecer, ¿cuáles son los principales desafíos en la implementación de la recomendación del paisaje urbano histórico en la zona de América Latina y el Caribe? Cualquier comentario sobre la zona del Caribe está bienvenido. En inglés, from your point of view, what are the main challenges in the implementation of HUL in Latin America and the Caribbean? So anybody from the Caribbean who wants to bring up the particular issues is more than welcome. Primera respuesta, metodología consensuada, conflictos de competencias. ¿Alguien más? Que haya una gobernanza correcta. Gestión, financiación, bringing back inhabitants, que sería traer de vuelta a los habitantes o contar con la población local. Continuidad, cambio climático, falta de recursos. De acuerdo. Yo creo que, Eduardo, hay muchos puntos importantes a tratar en el debate. Pasamos la última pregunta y nos lanzamos a ello. Última pregunta es, ¿cuáles son las principales oportunidades, en este caso, en la implementación de la recomendación del paisaje urbano histórico en América Latina y el Caribe? What are the main opportunities in the implementation of HUL in the Latin America and the Caribbean region? Desarrollo sostenible. Conjunción ruro-urbana, o sea, lo rural y lo urbano, que están en contacto, movilidad, intercambio. Empoderar a las comunidades, interacción, vivienda digna, mobility en inglés otra vez, así que tenemos dos personas a las que les preocupa la movilidad, apoyar a las comunidades, community, ciudadanía, creo que es una de las palabras clave que estamos viendo hoy. Yo creo que podemos pasar a la discusión, si os parece. Ya tenemos bastantes ideas sobre las que hablar y doy la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Alba, muchísimas gracias. Creo que ya las respuestas a la encuesta han estado, ¿no es cierto?, marcando la complejidad y la diversidad de asuntos que tenemos hoy día por conversar. Ciertamente destaca, ¿no es cierto?, dos aspectos que son centrales en el concepto que UNESCO propuso con la recomendación, y que son la mirada integral del territorio en todos sus aspectos, tanto físicos, sociales, económicos y culturales, y también la mirada desde el punto de vista de la comunidad local, la participación de las comunidades en las decisiones y el concepto de gestión de cambio. Y estos tres conceptos están presentes tanto en las presentaciones que tuvimos hoy día como en la respuesta a la encuesta, y creo que podemos tener ahí un inicio de conversación muy interesante. Yo quiero destacar tres cosas solamente. Ciertamente el caso de Puebla, que nos plantea, ¿no es cierto?, las fisiones de municipio y Estado,
cómo van crecientemente convergentes, a pesar de la situación de que no hay coexistencia de los tiempos de mandato de los alcaldes con los gobernadores, y de problema de coordinación ahí, pero yo creo que el esfuerzo está claro ahí. Vemos cómo, ¿no es cierto?, Guanajuato está hoy día centrado en la comunidad, mirando lo que la comunidad piensa para pensar sus proyectos. Yo creo que eso es particularmente interesante desde el punto de la perspectiva de UNESCO. Y obviamente estamos viendo cómo en Valparaíso un proyecto concreto pone en juego casi todas las ideas de la recomendación de UNESCO y cómo constituye una orientación de cómo abordar problemas que antes no siquiera se habían pensado de esa manera. Yo creo que eso, los casos de estudio nos hacen ver el impacto que está teniendo la recomendación y cómo esto puede empezar ya a permear desde la profundidad misma de la concepción. Interesante también, y quiero terminar destacando esto, en las respuestas de la encuesta, estuvo clarísimo que las formas como la comunidad se involucre constituyen un problema central, y en eso el Caribe tiene ejemplos notables que yo quiero destacar acá. Tiene una larga historia de lo que se llaman The National Trust for Preservation, que son asociaciones privadas extremadamente capaces desde el punto de vista técnico y de concentración de intereses, que es un ejemplo que nosotros deberíamos en América Latina mirar con cuidado y aprender de él, porque realmente es destacable. La segunda cosa es que también estos National Trusts están muy imbricados con la comunidad local, porque sus miembros son de la comunidad y sus miembros son de las empresas y de la élite cultural. Entonces, constituyen un instrumento de conexión, ¿no es cierto?, del gobierno con la comunidad local muy importante, y América Latina debería mirar esos ejemplos con gran interés. También quería simplemente volver a poner en la discusión, creo que, o la opinión de los participantes, el tema del financiamiento, que ha quedado como un poquito desdibujado. ¿Quién paga por estas cosas? Y hasta el momento tenemos una experiencia latinoamericana muy vertical, muy decimonónica. Si ustedes quieren que el gobierno tiene que pagar por todo, pero bien, el gobierno somos todos, porque finalmente los impuestos salen de todo. Cuán importante es para todos lo que se decida a nivel local. Y yo creo que la apertura de espacios de cooperación entre el sector privado y el sector público, tanto privado, semiprivado como público, para financiar proyectos es fundamental. Y yo creo que aquí hay, yo creo que el proyecto Valparaíso en alguna medida atisba hacia eso, oportunidades incluso para que el capital inmobiliario, el capital, bueno, a veces empresas con fines de lucro, pero otras como empresas que se llaman de Mission Enterprise, que tienen una misión, puedan empezar a participar, involucrarse y aliviar un poco la carga del Estado en esta materia. Bien, abro el debate. Tenemos en este momento 20 minutos para conversar, y simplemente les pediría que las intervenciones sean lo más breves posible, no más de un minuto, en lo posible menos, y que vayan a los puntos que estamos discutiendo hoy día. Así que voy a estar atento acá a mirar las manos que se levantan y dar la palabra en el mejor orden que pueda. Ayúdame, Alba, si puedes, por favor. Sí, creo que el señor Sergio Vergara, secretario del Gobierno Estatal de Puebla. Sergio, por favor, adelante. Sí, yo creo que esto es de verdad interesantísimo en esta forma de trabajo, porque además nos damos cuenta de que seguimos en la problemática de semejanza en el patrimonio. O sea, todos tenemos problemas de abandono, de vivienda, de servicios, de integración, y entonces yo creo que puede ser una buena pauta para podernos comunicar y estarnos comunicando en ese ejercicio. Yo creo que aquí el factor importante de medida en toda la problemática, pues claro, es la comunidad, es la que vive, es la que está en cada uno de los lugares, y entonces eso se debe tomar en cuenta para que podamos hacer que esa comunidad sea también autosustentable y que quiera y que vuelva a tener el orgullo de estar en ese lugar. La segunda parte que yo también coincido y que creo que es muy interesante es esta interrelación entre la parte del gobierno, del Estado, del municipio y de la parte privada. La parte privada, los actores sociales como colegios o acciones que puedan participar, y eso nos puede dar un gran proyecto. A lo mejor lo interesante, y eso sería una propuesta que yo creo que podemos hacer hasta con la parte municipal, es
que los proyectos del centro histórico y las recomendaciones pues también entren a las cámaras para que se legisle una legislación, para que de veras en estos cambios de gobierno que a veces pasan, pues vienen otras ideas o vienen otras propuestas y entonces se pierde todo un gran trabajo que se ha hecho anteriormente. Entonces automáticamente al empezarlo, pues las propias diputaciones, no sé, de la parte legislativa, ya dejarían marcado lo que es la norma de estos planes, principalmente de los planes de manejo y los planes de inversión que pueda haber en los perímetros de los centros históricos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Es un punto muy importante de la continuidad de la visión y la continuidad de las normativas. Y yo creo que tu punto es muy, muy realista en ese sentido. Alba, ¿tenemos otra opinión? Sí, podemos dar paso al señor Juan Carlos Delgado. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. A través de la Disculpa, encuesta... Juan Carlos, perdimos tu último segundo de tu presentación porque teníamos el slide al frente, así que gracias. Bueno, adelante. Tuvimos una falla de voltaje por ahí, pero bueno, en nuestra participación sobre la encuesta hablamos de la armonización de lo que tiene que ver con la parte reglamentaria. Desafortunadamente, en la parte de centro histórico, para nosotros casi cada casa es un negocio. A veces es un solo negocio o a veces está el negocio y en la parte superior lo que queda de vivienda. Y de repente, sobre todo con el tema de ruido que esto genera, sobre todo por las noches, con el tema de la acumulación o exceso de tránsito en esta parte de centro histórico, para nosotros que va del Mercado Hidalgo al puente del Campanero, se vuelve muy complicado para la gente que vive ahí y terminan saliéndose del centro histórico. Entonces, hemos hecho alguna labor, algún trabajo de la mano del Centro INAH Guanajuato en el sentido de llevar estos temas a reglamentos justamente a través de esta naciente unidad de gestión de centro histórico, porque la apropiación de los espacios donde a veces se genera algún vandalismo o la gente que se sabe o que tiene que abandonar su casa, debemos formular un efecto contrario, repoblarlo, que la gente regrese, y si nosotros podemos hacer un ordenamiento reglamentario, sobre todo con los decibeles del ruido, con los horarios, es lo que a nosotros, la población nos demanda a través de estos concursos y de estas iniciativas donde hemos puesto a opinar hasta los niños de las escuelas. En nuestra presentación verán algunos dibujos y las amas de casa, los niños que no son necesariamente técnicos en el tema, también nos infieren algunas cuestiones. Yo lo dejo en el tema de la reglamentación. Sí. Juan Carlos, tienes mucha razón. Yo creo que uno de los grandes riesgos que tienen los centros es la sobreespecialización en algunas actividades muy específicas, en este caso turísticas o recreacionales, que desplazan la población que no es capaz de vivir en esas condiciones. Y eso pasa muchísimo. El tema es cómo tú consigues un equilibrio de usos en un centro histórico que se parezca al equilibrio de uso de una ciudad o al equilibrio de uso de un barrio. Y la normativa es ciertamente muy importante. Yo creo que los municipios acá tienen una gran responsabilidad, porque eso es lo que otorgan las patentes de alcohol, las patentes de bares, las patentes de restaurantes. Pero hay que pensar y hay que tener un consenso sobre el tema, porque obviamente esto genera distorsiones en la asignación de recursos y son altamente criticados por algunos libremercadistas, si ustedes quieren. Todos tenemos que pensar, los centros históricos son demasiado delicados como hacerlos entregados completamente al mercado, porque si no, salimos todos perdiendo. Alba, ¿tienes otro? Que yo no los veo todos, lamentablemente. Sí, ha habido una persona en la encuesta que ha preguntado sobre el tema de el Caribe, la zona del Caribe. No sé si, Eduardo, tú tendrías algún punto o alguna experiencia que compartir específica para el Caribe. Bueno, ya mencioné, ¿no es cierto?, la notable experiencia privada de preocupación por el patrimonio del Caribe, que es una heredera a los National Trust of Historic Preservation, o sea, los fideicomisos de preservación histórica, que es una tradición antigua en los países de habla inglesa y que puede entregarnos muchísimas lecciones.
La segunda cuestión es que en muchos lugares del Caribe, el patrimonio está muy vinculado a distintas fases del periodo colonial, el cual tiene obviamente una diría, percepción, digamos, ¿cierto? A veces contradictoria al mismo interior de las comunidades, y eso también nos debería enseñar a nosotros en América Latina y en todos los países del mundo, de que la postura frente al patrimonio es relativa a las visiones que uno tenga de la historia. Lo interesante, el Caribe, creo yo, que ha sido un territorio que ha estado sometido a un enorme proceso de cambio muy rápido. En los últimos 20 años yo creo que ha logrado insertar este proceso de cambio en sostener sus valores naturales, sus valores culturales, su patrimonio intangible, con mucha fuerza, y yo creo que también ese es algo que nosotros podemos aprender de ahí, sacar lecciones para todo el mundo, porque están muy vinculados a la esencia del concepto de la recomendación de paisaje histórico. Eduardo, tenemos también Sí, dime. a María José con la mano levantada. María Bueno, José María Larreta. José, por favor. Sí, gracias. Hay un tema que ha sido complejo con el proyecto nuestro y que tiene que ver, bueno, la observación que más hemos tenido de la UNESCO justamente en la fragmentación de competencia, y que, bueno, nuestro país es extremadamente centralista y todas las normas nacen desde el centro del país y se como homologando que todos los patrimonios son iguales. Entonces, claro, se dice, hay subsidios para viviendas patrimoniales, pero no nos calza con la realidad porteña, ni tampoco con los costos, y empieza a haber esa complejidad al no tener normas adecuadas. Y hasta ahora el proyecto, si bien llevamos 4 años desarrollándolo, ya tiene todos los permisos, ya tenemos la mitad del financiamiento asegurada, nos falta ahora la otra parte, ha tenido que ver, y yo creo que la mayor fortaleza ha sido el equipo, y agradezco de mi equipo a la arquitecta Gabriela Lozano, que es la que ha llevado este esfuerzo, pero en donde nos tuvimos que juntar y sentar en la mesa a todos, o sea, desde el Consejo de Monumentos, que es el que da los permisos, el MIMBU que da los subsidios, el municipio, y a todo el actor que pudiera tener que intervenir en algún tema, porque precisamente en esta fragmentación de competencias donde todos dicen, este lo hizo mal, este otro lo hizo mal, pero no se sienta a decir qué es lo que yo puedo aportar para avanzar, y yo creo que eso ha sido lo más potente del proyecto, el que nos sentamos y nos dimos cuenta, por un lado uno diciendo, sí, mi subsidio no sirve, sí, como MUNI nos falta, como municipalidad nos faltan ordenanzas, bueno, como Consejo Monumento nos falta sentarnos y revisar el proyecto de una manera más dedicada al espacio común. Entonces, se ha generado un trabajo mancomunado que no apunta solo a la recuperación del edificio. Yo creo que eso ha sido el mayor potencial, y el que esperemos que modifique también el cómo se otorgan subsidios. Y lo bueno sí es que se desarrolló un plan de gestión, y el plan de gestión aborda que si este inmueble fuera privado, es sustentable. Para nosotros como municipio no es sustentable porque nosotros no arrendamos a precio de mercado, sino que arrendamos al precio justo. Y para un privado sería tremendamente rentable porque el subsidio de arriendo le ingresa el costo del arriendo directo, o sea, no tiene que esperar que el propietario arriende. Entonces es una María figura José, que ha sido interesante. Sí. Sí, te agradezco que menciones porque quizás está reflejando la realidad de muchos países donde hay un enorme fraccionamiento de las responsabilidades en toda la gestión urbanística, ¿no? Yo creo que, ¿no es cierto?, Juan Carlos y después los otros casos mexicanos nos hablaron de una situación distinta. En México tiene una mayor integración de la gestión urbanística y eso les ayuda. Sin embargo, yo creo que lo que es interesante es el cambio que se está produciendo gradual. Creo que a raíz de la recomendación de UNESCO, ¿no es cierto?, entre el relacionamiento entre el nivel nacional y los niveles locales, y en que los niveles nacionales van adoptando cada vez más un papel más normativo y facilitador que un papel interventor y regulatorio. Yo creo que tanto en Guanajuato como Puebla nos han mencionado, como el instituto la entidad nacional, ¿no es cierto?, interviene a veces mucho más allá de lo que el nivel local podría beneficiarse de, o que de alguna manera, ¿no es cierto?, el cambio que ocurre en las ciudades requeriría de aceptar.
esa combinación es la que ese relacionamiento va a tener que realizarse en la parte normativa. Y en la parte de financiamiento, claramente tú estás mencionando, ¿no es cierto?, el problema de cómo tú haces confluir recursos de distintas fuentes, y esa es una realidad que América Latina está enfrentando y va a tener que perfeccionar a través de mecanismos un poquito más expeditos que los que hoy día tiene, que tenemos a tener 4 años un proyecto en desarrollo, porque para poner de acuerdo a medio mundo. Eso es particularmente un largo tiempo de desarrollo con un proyecto individual, ¿no es cierto? Yo creo que todos en América Latina enfrentamos esas largas esperas a producto de problemas de coordinación y de relacionamiento interinstitucional. Alba, tenemos todavía 7 minutos, así que podemos hacer un Sí, par de intervenciones nos más. quedan 5 minutos y luego tenemos que dar paso a nuestra relatora Maya Ishizawa. Ya, sí, Entonces, podemos tener una última pregunta muy breve. Ok, muy bien, adelante. No sé, tenemos desde hace un rato con la mano levantada a Graciela León. Graciela, por favor. Sí, gracias. Sobre todo, pensar, ya tenemos como enumeradas las problemáticas en las que coincidimos, creo que en general los que estamos metidos en los centros históricos como tal, pero creo que es muy importante pensar también en los diagnósticos. Ya lo decía María José, es distinto a cómo se piensa a nivel global a las características de cada centro histórico. Tenemos obviamente problemas en los 3 órdenes de gobierno, lograr coincidir, tenemos el problema de la inversión, del financiamiento, de cómo integrar estas partes, pero es muy importante saber cómo, para qué y en qué momento se va a invertir o se va a transitar. Se habla de despoblamiento, tenemos que hacer una redensificación, pero ¿en dónde? ¿En qué áreas? Lo pienso sobre todo en casos en donde los centros históricos son muy amplios, son muy grandes, como el mismo centro histórico de Puebla. Si no tenemos un diagnóstico, esto se complica. Por ejemplo, aquí también tengo a cargo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, y también en la parte de Puebla y de los permisos y las licencias, los mismos hoteleros me piden que por favor ya no permita que se abra un hotel más. Y sin embargo, hay propuestas en donde la intervención del centro histórico está obviamente otra vez con la dinámica, sí hay una dinámica del turismo y económica muy presente, obvia, en los centros históricos, pero si no vamos mitigando y no hacemos este diagnóstico justo de en dónde tenemos que poner el esfuerzo mayor para este equilibrio que evidentemente nos va a llevar a la sustentabilidad que tanto estamos deseando, no lo vamos a poder lograr. Esa sería mi Graciela, acabas de poner el dedo en la llaga en un punto del más complicado, creo yo, que tenemos, que ya surgió hace poco conversación, que es el punto 3 de la recomendación de la UNESCO en los paisajes urbanos históricos. ¿Cómo evaluamos y cómo administramos la vulnerabilidad al cambio que tienen los centros históricos? Yo creo que ahí tenemos una tarea todavía inconclusa, porque nuestro enfoque ha sido siempre decir, bueno, este es el estado del sitio, este es el estado ideal del sitio como estuvo, no sé, en algún momento histórico, y cómo queremos tenerlo y sostenerlo. Pero no pensamos cómo ese sitio puede cambiar, acogiendo nuevas demandas, sosteniendo sus valores culturales. Yo creo que ahí podemos aprender un poco de la experiencia de algunas legislaciones italianas o de algunas ciudades de Italia que han abordado el tema de la conceptualización de tipologías urbanas y cómo las tipologías pueden cambiar sin perder su carácter tipológico. Eso se aplicó en el caso de Cartagena de India, por muchos años funcionó, y yo creo que por ahí hay un camino en que cómo se gestiona la transformación, y cómo se hace entonces la rehabilitación adaptativa de estos centros para acoger el cambio, pero a su vez sostener sus valores patrimoniales tipológicos. Dejo lanzada la idea. Alba, tenemos el tiempo justo para que nuestra reportera haga el cierre, y muchas gracias por la interesante conversación. Alba. Sí, ahora vamos a dar paso a Maya Ishizawa. Es nuestra relatora de hoy, que nos va a dar las conclusiones y el escenario final. Y para ayudar visualmente a su explicación hemos preparado un mural interactivo que vais a ver ahora en la pantalla con notas sobre lo que se ha debatido hoy. Por favor, Maya. Sí, gracias Alba, gracias Eduardo, gracias Yoti, UNESCO por invitarme a ser relatora en este
interesantísimo conversatorio sobre la realidad de las ciudades históricas en América Latina y la implementación de la recomendación del paisaje urbano histórico. La verdad es que ha sido tan rica la conversación que es difícil resumirla tan rápidamente, pero en principio, bueno, Jyoti nos hizo la recapitulación de los objetivos y digamos, la innovación que trae el paisaje urbano histórico hace 10 años en el contexto del manejo de las ciudades históricas, y también recalca el punto de que esta recomendación no es solo dirigida a ciudades de patrimonio mundial, sino también a cualquier ciudad. Sin embargo, por los ejemplos que hemos visto hoy día, pareciera que esta recomendación ha tenido más efecto, más impacto y más recepción dentro de las ciudades históricas del patrimonio mundial, y habría que preguntarse cómo eso puede influir en el manejo de ciudades más allá de las que son reconocidas en la lista. Además, Jyoti nos recordó este cambio de mirar los sitios más allá de solamente sus delimitaciones oficiales y mirar hacia el wider setting, digamos. Y Eduardo también luego planteó estos puntos importantes que hace la recomendación, que son el cambio de mirar el patrimonio urbano como algo material a incluir las capas de valores que incluyen tanto la morfología, la sociedad, los valores naturales, y verlo de una manera más integral. Además, recalcó el punto de que la recomendación lo que hace es traer o reconciliar de alguna manera el área del desarrollo urbano con la conservación del patrimonio, que ha sido siempre un gran desafío para la conservación del patrimonio, es este punto del desarrollo urbano, y es en este aspecto que la recomendación nos da una posibilidad de trabajar juntos y de manera integral para la gestión del cambio. Hemos visto ejemplos de Latinoamérica muy interesantes, de ciudades todas del patrimonio mundial, pero desde diferentes escalas. Hemos visto la escala más territorial con esta propuesta de la zona de amortiguamiento en Puebla, si no me equivoco, y también hemos visto en mismo Puebla, hemos visto el trabajo que se hace a nivel barrio, que también se repite un poco en el caso de Guanajuato, y que podemos ver que en el caso de Valparaíso es una escala un poco más pequeña y específica, que es la escala del edificio. Entonces hemos podido ver todas estas escalas y niveles en las cuales la recomendación puede influir y puede traer beneficios, y la necesidad de trabajar a todos esos diferentes niveles de gobierno. Bueno, hay muchas cosas importantes que se han dicho. Además, un tema común, digamos, en Latinoamérica, lo que podemos ver es como desafíos y como problemáticas son la despoblación de los centros históricos, el tema del deterioro del tejido, no solamente físico, sino también social, de los centros históricos. Y bueno, hemos visto estos ejemplos de cómo se está tratando de abordar esta problemática. Y bueno, hay muchas lecciones aprendidas, pero sobre todo quisiera recalcar los últimos comentarios que han dicho nuestros colegas de las ciudades, que son, perdón, pero es que tengo el documento, sí, el tema de la legislación, de los instrumentos rectores. Creo que este es un punto muy importante, porque creo que pasa mucho en América Latina, este tema de los cambios y me imagino en el Caribe también, no estoy segura, pero hubiera sido interesante también tener un ejemplo del Caribe, sin duda, pero es este tema del cambio de los gobiernos que no permite esta continuidad de la gestión. Entonces es un tema importante que fue recalcado por Puebla. Por otro lado, la armonización de la reglamentación y el equilibrio de usos.
El problema de la centralización, que también pasa en muchos de los países latinoamericanos. Creo que la excepción serían México y Argentina, quizás Brasil también, pero tenemos mucha tendencia a tener este tema centralizado y que hay una necesidad de localizar las normas, ¿no? Las normas que están a nivel nacional, es necesario ver cómo localizarlas. Y esto último que se ha dicho sobre la necesidad de los diagnósticos, para ver qué es lo que se necesita hacer y dónde. Luego, bueno, hay otras cosas que apunté por aquí que eran importantes, pero creo que el tema de financiamiento es importante recalcar, que Eduardo lo dijo varias veces, y que también tenemos el ejemplo de Valparaíso, en el cual es necesario tener una financiación compartida, digamos, una cooperación, abrir esta cooperación con lo privado, con la inversión privada, y no solo pensar que la conservación se va a dar desde el gobierno y con el financiamiento del gobierno. ¿Qué otras cosas podemos decir? No hubo mucho tiempo, creo, para conversar sobre el tema del impacto de la pandemia y cuáles son digamos, los caminos a seguir en relación a esto y al cambio climático. Creo que esos dos puntos nos quedaron nos quedó un poco corto el tiempo para discutirlo, pero creo que este aspecto de resiliencia, tanto a las pandemias como a el cambio climático, dependen mucho de todo este trabajo que están haciendo en cada uno de los sitios que han mencionado, y me imagino en muchos otros centros históricos, que es el trabajo con las poblaciones a nivel local. Creo que esto también fue algo muy resaltado, pero también es importante recalcar que hay una necesidad de dar herramientas a la población para que se pueda empoderar y relacionar más directamente con su patrimonio y decidir y ser capaz de gestionarlo desde la comunidad misma. Y creo que esto fue uno de los puntos también que Eduardo dijo al inicio, que es que hay que trabajar un poco más, no solamente desde la visión de arriba hacia abajo, sino también trabajar mucho la visión de abajo hacia arriba en conjunto y no, digamos, en pelea. Esto trae otro de los puntos también que se habló, que es el tema de la coordinación, no solamente la coordinación intersectorial, pero también la coordinación a los diferentes niveles de gobierno, pero también con las poblaciones locales. Y uno de los ejemplos que surgió fue lo que dijo Eduardo sobre el Caribe y los National Trust, que pueden ser un modelo del que Latinoamérica puede aprender, para también generar estos espacios donde la población puede ser parte y convertirse en parte importante y activa de la conservación de sus centros históricos. Luego, algo que me pareció importante recalcar es el tema del rol de las zonas de amortiguamiento, porque creo que este es muy importante en el tema del paisaje urbano histórico. Cómo se regulan estas zonas de amortiguamiento creo que es un desafío no solo de las ciudades históricas, sino de todos los sitios de patrimonio mundial y sitios en general, paisajes culturales y otros sitios, incluso áreas protegidas, ¿no? Es un tema que requiere, digamos, una mayor discusión, y en el caso específico de las ciudades, cómo se puede tratar este tema de la regulación de las zonas de amortiguamiento. Y finalmente esto también se liga con el tema de los valores, porque todos han presentado los valores, digamos, por los que estas ciudades han sido reconocidas como patrimonio mundial, pero estas ciudades tienen más valores, y creo que es una de las cosas que la recomendación también propone, es mirar más allá de estos valores que son reconocidos, digamos, en la lista, y creo que este es un tema también que es difícil de gestionar para los gestores de las ciudades, porque si bien hay una necesidad de gestionar el cambio, este tipo de, digamos, congelamiento de los valores, del valor universal excepcional de una ciudad, a veces, no en todos los casos, pero muchas veces limita también las posibilidades de lo que se puede hacer y transformar, y justamente de involucrar a las poblaciones locales. Creo que ya hablé mucho, no sé, Alba, si esto es suficiente de resumen. Maya, yo creo que has hecho un resumen estupendo. Muchísimas gracias por los comentarios, que son muy relevantes.
Yo creo que vamos a ir terminando la sesión porque ya hemos pasado de tiempo. Es una pena que no nos haya dado tiempo a debatir todo lo que nos gustaría, pero a todos los que estéis interesados, el debate va a continuar el día 24 de junio en una sesión más global en la que estos puntos que hemos puesto sobre el panel todos juntos hoy se van a volver a exponer. Tendremos a Maya Ishizawa presentando el escenario de América Latina y el Caribe a otros colegas internacionales. Habrá diversos paneles de expertos y otros gestores de sitio. Por ejemplo, tendremos con nosotros de nuevo al Gobierno Estatal de Puebla y os animamos a que os unáis al debate ese día y a que sigamos desarrollando estas ideas todos juntos sobre cómo llevar adelante la implementación del paisaje urbano histórico. Y muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Eduardo, no sé si quieres decir unas últimas palabras. No, bueno, al contrario, agradecerles a todos por haber estado participando y ha sido una conversación muy interesante y creo que ha sido una muy digna celebración de los 10 años de este muy importante aportación de la UNESCO a la teoría y a la práctica de la conservación del patrimonio urbano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos en las siguientes sesiones si os interesan las de otras zonas del mundo y el día 24 definitivamente para seguir debatiendo. Un saludo. Gracias, adiós. Adiós, saludos a todos, felicidades. Gracias. Gracias, Maya, por las... Saludos. Los esperamos en Guanajuato. Hasta luego. Gracias. Gracias.